Bienvenidos amigos. Hoy les traigo una receta muy popular, económica y nutritiva de República Dominicana. Es el hígado de res encebollado, dorado por fuera y jugoso por dentro. Desde siempre me encantó ese sabor fuerte y cuando uno lo complementa con las cebollas, ese toque dulce que tienen ellas es un éxito. Bueno, aporta muchísimos nutrientes, proteínas, el hierro, el ácido fólico que necesitamos todos. Pero también me encantaría que te quedes hasta el final porque te voy a enseñar cómo es que queda bien suavecito tu hígado. Acompáñame hasta el final. Yo prefiero siempre comprar mi hígado fresco y cortarlo yo misma. Me aseguro de que no tenga manchas o moretones y que tenga una textura firme, así como esta. Lo primero que voy a hacer es retirar esta telita que trae el hígado y yo me voy a ayudar con un cuchillo, toda la orillita, y luego fácilmente la voy a ir retirando. Miren qué fácil. Ese es uno de los tips que siempre les recomiendo porque eso ayuda a que su hígado también quede suave. Se lo van quitando. Ahora le voy a quitar el exceso de la humedad y yo solamente voy a usar medio kilo de este hígado que voy a cortar. Listo. Ahora mi hígado lo voy a cortar en lonjas. Usted, si le gusta más pequeñito la size, puede cortarlo en tiras o en cuadritos, así, tiritas. A mí me gusta así, en lonjitas. Aquí en mi bowl ahora voy a agregar 1,5 tazas de leche. Ese es uno de los tips más importantes para que su hígado quede suave. Voy a agregar mis lonjas de hígado y lo voy a dejar media hora ahí, marinando. Mientras corto una cebolla grande en julianas. También me gusta agregarle 60 gramos de ajíes morrón, igual en julianas. Voy a sacar mis hígados de la leche, ponerlo en un bol limpio. De nuevo al hígado le quito el exceso de leche. Y le voy a agregar media cucharadita de orégano seco. Y en polvo le voy a agregar media cucharadita de pimienta y como siempre sal al gusto. Mezclo bien y lo voy a dejar por 15 minutos. Agrego 4 cucharadas de aceite de oliva a mi sartén y ahora que está bien caliente voy a agregar mi hígado y no lo voy a voltear 3 minutos después hasta que se desprenda solito del sartén. Tres minutos después, volteo mi hígado y lo voy a seguir cociendo a fuego medio por otros 3 minutos de este lado también. Muy bien, yo voy a retirar mi hígado, lo voy a reservar para entonces seguir con el proceso. Miren qué bonito color. Voy a agregar 1 cucharada de mantequilla en el mismo sartén. Voy a agregar mis cebollas y el pimiento morrón. Vamos a dorar esto bien bonito ahora. Ya que desglacié con las cebollas todo el sazoncito que quedó abajo del hígado, voy a agregar media cucharadita de sazonador líquido o jugo sazonador y voy a agregar 1/3 de agua.
Vamos a dejar que se reduzcan hasta que se doren un poco nuestras cebollas. Ya que redujo a mitad el caldito que soltó la cebolla y el ají, están incluso ya blandas las cebollas, vamos a agregar de nuevo los trozos de hígado para que terminen de cocerse solo 2 minutitos aquí en el sartén. Señores, ya esto está listo. Les voy a enseñar lo suave que va a quedar. Señores, yo acompañé este hígado delicioso con un arrocito blanco, pero ustedes pueden acompañarlo con tantas opciones como una yuquita frita, papitas fritas, vegetales al vapor. Va a estar excelente igual. Le quiero dar un tips. Cuando ustedes compren el hígado fresco, lo pueden preservar en el refrigerador por 3 días y va a quedar bien fresco si lo tapan bien en su tupper. Pero si lo quieren congelar, le puede durar 2 meses, pero no tendrá quizá los mismos nutrientes. Ahora recuerden, la receta completa va a estar como siempre en la descripción del video abajo. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, que le des like y compartas. Nos vemos otra vez aquí en Joca's Kitchen.